Muy bien, damos inicio a la clase del día de hoy. Estamos estudiando la guía de estudio número 1 y vamos a caer a la parte B. La guía de estudio número 1 y en la clase anterior hablábamos de qué es la sociabilidad humana. Veíamos algunas posturas de algunos filósofos, algunos científicos que argumentan que el ser humano pues necesita relacionarse con otros seres. En el proceso de relacionarse pues va adquiriendo ciertos conocimientos, va formando cierto carácter y de igual manera pues también va transmitiendo dentro de su personalidad. Es parte fundamental del desarrollo y del crecimiento humano pues tener esa sociabilidad o esa relación con otras personas. También algo muy importante que podemos mencionar acá es que al momento, bueno, es una necesidad que tiene el ser humano de relacionarse, de ir aprendiendo, pero también dentro de esa sociabilidad, pues, lazos de amistad. El ser humano en el desarrollo, en su crecimiento de la vida, pues también va creando cierta estima con algunas personas que a eso le vamos a llamar amistad. Y la amistad pues es aquel acto entre dos personas en donde hay sinceridad, hay un amor mutuo, hay una bondad, hay una rectitud en cuanto a los amigos, ¿verdad? También pues nos habla que la sociabilidad pues nos permite hacer o crear esos lazos formales que nosotros les llamamos amistad, ¿verdad? Eh, Siempre y cuando es muy importante que nosotros establezcamos ciertos parámetros o ciertos lineamientos dentro de las relaciones personales cuando creamos lazos amistosos para evitar pues ciertos daños o perjuicios en la integridad de las personas. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el carácter y el temperamento, que nos habla algunos personajes respecto a qué es el carácter y qué es el temperamento. Em, Vamos a ver algunos puntos claves de lo que se establece dentro del carácter. Vamos a ver algunas cualidades o algunas características también de lo que es el temperamento y las diferentes características que podemos encontrar en las personas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar del carácter. Dice, el carácter comprende el conjunto de disposiciones psicológicas y del comportamiento habitual de una persona, regido todo ello por la inteligencia y la voluntad. Está íntimamente relacionado con la personalidad, que es el resultado de funciones y propiedades correspondientes a tres aspectos o niveles biopsíquicos: el cuerpo, el espíritu, instintos y efectos, y el alma, que es la memoria, entendimiento y voluntad. El carácter representa el aspecto intelectivo volitivo de la persona, de la personalidad, mientras que el temperamento viene a presentar su aspecto instintivo afectivo. El carácter es parte de la individualidad personal, es lo que de algún modo hace que alguien sea distinto a los demás. Entonces, aquí nos está hablando del carácter. Voy a bajar acá la presentación y nos vamos a ir al temperamento y luego vamos a revisar el carácter para ver cómo es que se forma este temperamento. El temperamento, dice, es el conjunto de inclinaciones innatas propias de un individuo. Son el resultado de su constitución psicológica y están íntimamente ligadas a factores que unos rasgos distintivos en la conducta primariamente operativa de la persona. Hay que diferenciarlo del carácter, aunque ambos influyan en el desarrollo de la personalidad. Hipócrates, médico griego hacia el año 400 a.C., clasificó a los hombres en los 4 grupos temperamentales. Entonces vamos a ver los 4 tipos de temperamentos. El primero, que es el sanguíneo, dice, es un buen vividor, alegre y despreocupado. Disfruta con todo agradable, como compañero, pero superficial y con poca fortaleza. Promete y luego no llega a cumplir y no se puede confiar mucho en él. Este es el tipo de temperamento sanguíneo. Perdón, vamos a ver el colérico.
Es fácilmente irritable y excitable, pero se calma fácilmente y suele tener planes ambiciosos, pero rara vez ejecuta. Entonces vemos que este personaje que es Hipócrates clasificó a los temperamentos en colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Entonces vamos a ver el primero. Todos los seres humanos dice que es una cualidad innata, es decir, es algo que nosotros ya traemos como parte de nuestra herencia genética. Entonces, el temperamento es una cualidad o es un rasgo distintivo del ser humano propio de cada uno de los seres humanos, resultante de nuestra herencia. No lo podemos quitar, pero sí podemos irlo modificando. Todos los 4 tipos de temperamentos van a tener fortalezas así como debilidades. Vamos a conocer cuáles son esas fortalezas o ventajas y también las debilidades que posee cada uno de ellos. Vamos con el colérico. Entonces, ahí ya vimos algunas cualidades del colérico o fortalezas, pero también podemos mencionar que es voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, productivo, es decidido y es líder. Estas son algunas fortalezas del temperamento colérico, pero no solamente hay fortalezas, sino también vamos a encontrar debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades de este temperamento? Frío y no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Son algunas desventajas o debilidades que encontramos en el tipo de temperamento colérico. También está el sanguíneo. El sanguíneo, pues ya les había yo mencionado algún punto del sanguíneo. Vamos a leer nuevamente el concepto y dice, es un buen vividor, alegre, despreocupado, disfruta con todo, agradable como compañero, pero superficial y con poca fortaleza. Promete y luego no llega a cumplir. No se puede confiar mucho en él. Esas son algunas de las características del sanguíneo. Vamos a ver qué fortalezas encontramos además de estas. Es expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. ¿Cuáles serían las debilidades? Indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Son algunas de las debilidades que podemos encontrar en este tipo de temperamento. Pero hay otros dos, el melancólico. En este tipo de temperamento dice, tiende al pesimismo, ve la parte mala de las cosas, poco agradable como compañero, tiene más sentido de responsabilidad que el sanguíneo, se puede contar con él en la desgracia. Si se ha sabido penetrar en su mundo interior y ganar su confianza. Otras de las características o cualidades de este tipo de temperamento es dotado, analítico, estratega, abnegado, trabajador y autodisciplinado. Las debilidades: variable, autocentrado, propenso a persecución, vengativo, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. Y por último tenemos al flemático. El tipo de temperamento flemático dice que busca la tranquilidad y evita el esfuerzo o las molestias. Lo que emprende lo hace con calma. No le gusta la prisa ni la inquietud. Suele irritar a las personas activas y enérgicas. Normalmente es fiel y digno de confianza. Difícilmente se da un grupo puro en la persona, normalmente se entremezclan aunque haya uno predominante, es decir, que los tipos de temperamento que vemos que son 4, no solamente es que tengamos uno, sino a veces tenemos mezclas, y ya vamos a ver por qué. Pero estamos hablando del temperamento flemático. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas u otras que podemos encontrar? Y dice que es tranquilo, es confiable, es objetivo, diplomático,
eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado y plácido. Desventajas de este tipo de temperamento: sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Entonces, hay 4 tipos de temperamentos. Hipócrates dice que el ser humano nace ya con este tipo de cualidad, podríamos llamarlo así, pero acá vemos que no únicamente podemos tener un tipo de temperamento, sino puede haber una fusión en cuanto a los temperamentos. Es una cualidad innata, es algo que el ser humano ya trae consigo y como que dentro de su chip, por decirlo así, ¿verdad? Ya es parte de la identidad, es parte de la personalidad que tiene o que posee el ser humano. Si hacemos una evaluación respecto a nuestro temperamento, perdón, yo podría decir de temperamento, yo soy de un tipo de temperamento colérico en su mayoría. Las cualidades pues del colérico, tanto como ventajas y desventajas, las poseo. Pero no solamente soy de temperamento colérico, sino también yo soy de temperamento melancólico, soy melancólico colérico. Yo me he hecho una evaluación y sé que tiendo a ser de este tipo de temperamento por la cualidad, mi personalidad y demás. Y sé que poseo muchas ventajas, pero también tengo muchas debilidades de este tipo de temperamento. Entonces, la sociabilidad, ¿y esto qué tiene que ver? Dirá alguien. Muy bien, le voy a explicar. Cuando usted empieza a relacionarse con diferentes tipos de personas y va creando vínculos, esos vínculos fuertes a cierto tiempo, a un grado, nosotros le llamamos amistad. Y eso es muy bien, ¿verdad? Es parte del crecimiento y del desarrollo humano. Pero en el desarrollo y en el crecimiento y al ir conociendo personas, es muy importante que entendamos que cada uno tiene un tipo de temperamento. Eh, este temperamento, en algunos pues va a ser fácil de dominar, en otros no va a ser fácil de dominar, puesto que pues tienen dentro de sus características las fortalezas o las debilidades que poseen, pues son como más dóciles, pero hay otro tipo de personas pues que no es así, ¿verdad? No es un tipo de temperamento que sea... que sea dócil, que sea tranquilo, sino van a haber otros más alebrestados, otro tipo de personas con un temperamento más fuerte, algunos otros que va a causar todo gracia, no van a tomar formalidad, otros en donde van a ser muy centrados, muy serios. Entonces vamos a encontrarnos con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de temperamentos. Ahora, el carácter nos permite dominar o moldear ese temperamento que poseemos, que en algunos casos pues es muy fuerte y en otros es más dócil. Entonces, iniciamos hablando del carácter y dice que el carácter, dice, comprende el conjunto de disposiciones psicológicas y del comportamiento habituales de una persona. Entonces, nuestro temperamento puede ser un temperamento fuerte, puede ser un temperamento muy dócil, pero ante diferentes situaciones o en el trayecto conforme nos vamos relacionando con otras personas, vamos creando un carácter o la forma en que vamos tomando las cosas o afrontando las situaciones, pues va siendo variante. Lo importante es que nosotros entendamos que aunque hay diferentes tipos de temperamentos, el carácter es la actitud que nosotros vamos a tomar con un acto voluntario ante las diversas situaciones que se nos presenten. Hay personas que carecen de carácter o a veces utilizamos mal el término carácter y decimos, es que tiene un mal carácter. No, una persona con carácter es aquella que sabe enfrentar, que sabe tomar decisiones, que aunque tiene debilidades las sabe dominar, porque el temperamento es algo que ella trae consigo impregno, es algo de su personalidad, algo resultado de la herencia genética. El ser humano, bueno, por ejemplo, nosotros somos resultado de la herencia genética de nuestros padres.
Y por eso es que tendemos a tener ciertos rasgos físicos similares a papá o a mamá, o ciertas cualidades en cuanto a nuestro comportamiento muy similares a papá y mamá, porque tenemos esa herencia genética, ya viene dentro de nosotros esos rasgos o características, pero el carácter nos permite moldear aquellas cosas que son incorrectas o que no van acorde a nuestro desarrollo y crecimiento. Dice, la individualidad viene del cuerpo, que es como decir que el carácter tiene como primera base el temperamento, que era lo que yo les decía. Es algo que ya traemos ya impreso. Y el carácter nos va a permitir ir dominando o moldeando ese temperamento. Entonces dice, el carácter tiene como primera base el temperamento o individualidad física, en cuanto que el temperamento presenta la capa instintivo-afectiva de la personalidad. Esto lleva a afirmar de algún modo que el ser humano no es responsable de su temperamento y en parte sí, por lo que es de su carácter. Ante una misma situación, personas distintas pueden reaccionar de diferente manera y ser impresionadas de diversos modos a causa de sus peculiares disposiciones innatas y de las actitudes adquiridas por influjo de experiencias similares. La voluntad es un elemento esencial en la modificación del carácter. El hombre en gran parte responsable de su carácter porque tiene poder para modificar los elementos que le influyen o pasan sobre él. Puede adoptar medios para corregir o potenciar sus disposiciones básicas. Entonces, el ser humano, aunque tiene un temperamento que es parte de su personalidad y es algo que ya nace con ello, tiene la oportunidad a través de la voluntad, vea, aquí es una voluntad que se tiene de moldear el carácter. Habemos personas que nuestro temperamento es muy fuerte. Por ejemplo, yo le decía que yo he hecho un análisis y una evaluación propia y yo considero que soy del tipo de temperamento colérico. Yo considero que soy una persona muy voluntariosa, soy muy independiente, soy visionaria, soy muy práctica, soy productiva, soy muy decidida y soy líder, pero en el aspecto negativo, yo sé que soy una persona de un temperamento muy frío, no soy un tipo de persona emocional, soy muy autosuficiente, soy muy dominante, tiendo a ser rencorosa, soy muy sarcástica, soy muy irascible y soy muy cruel. También considero que tengo el temperamento melancólico porque sé que soy variable en algunos momentos. Soy autocentrada, soy propensa a la persecución, soy vengativa, soy susceptible, soy teórica, soy insociable, soy muy crítica y a veces tiendo a ser muy negativa. Soy dotada, es decir, siento que tengo muchas habilidades, soy muy analítica, soy muy estratega, soy muy abnegada, me gusta ser muy trabajadora y soy autodisciplinada. Entonces yo conozco dentro de mi temperamento cuáles son mis cualidades o cuáles son aquellas características que me definen, pero que algunas de ellas pues no son positivas, sino más bien negativas. Entonces ahí es donde se activa mi carácter. Por ejemplo, yo me encuentro en una situación difícil de trabajo o familiar y la manera en que yo asumo esa situación o la manera en que yo enfrento las situaciones adversas, pues a eso yo le llamo carácter, porque es a esa voluntad, es esa habilidad de dominar o de tomar una actitud distinta ante las situaciones adversas y diversas que se me pueden presentar. Entonces, el carácter me va a permitir moldear mi temperamento. El temperamento es algo que yo ya traigo impreso y que muchas veces pues me lleva a tomar malas decisiones. Dice, la educación recibida de los demás o la autoeducación conseguida por el propio esfuerzo puede dirigir el entusiasmo, la espontaneidad afectiva, la emotividad y la agresividad, dándoles una orientación positiva, sólida y constructiva. Aún los mismos ideales personales son realidades que se pueden conducir de un modo u otro, proporcionándoles altura de miras. Entonces, también va a influir mucho en nuestro carácter el nivel de crecimiento y el desarrollo en cuanto a la educación.
con mayor conocimiento, o sea, una persona que ha tenido una formación académica, eso es lo que nos está diciendo, una persona con una formación académica avanzada, pues tiene que tener un grado de educación mayor a aquella que no ha recibido ninguna formación académica. Y por ende, si tiene una formación académica, tiene mayor conocimiento, su carácter va a ser más razonable, va a ser menos explosivo, va a ser menos, va a analizar más las situaciones, va a pensar mejor sobre las diversas situaciones que se presentan. Aunque yo le digo, muchas veces depende con qué tipo de personas nos encontramos. Si es una situación de trabajo, aunque yo tenga un carácter, un temperamento, perdón, muy fuerte, mi carácter me permite dominarme porque yo sé que me encuentro ante mis jefes, ante los compañeros de trabajo, me encuentro en un ambiente de este tipo. Por ende, pues mi temperamento va a tratar, mi carácter, perdón, va a tratar de dominar mi temperamento. Si me encuentro con un grupo de amigos en donde ya hay más confianza, pues también, aunque voy a ser un poco expresiva, pues de igual manera voy a tratar de dominar a través de mi carácter mi temperamento. Pero si me encuentro con la familia, qué sé yo, con un hermano, con papá o mamá, pues sabemos que hay aún un grado mayor de confianza y el temperamento pues se dispara, el carácter es muy difícil de dominar, pero es muy importante que entendamos que sí podemos dominar nuestro temperamento a través de nuestro carácter, puesto que ya vimos anteriormente qué es el temperamento, ya hablamos de los 4 tipos de temperamento según Hipócrates y por último nos dice, la formación del carácter y de modo de ser es una tarea de todos los educadores. Es una tarea que todos los educadores han de emprender desde la infancia con aquellos niños que les son confiados. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos docentes, pues de una u otra manera tenemos que influir en moldear el temperamento a través del carácter en los jóvenes y señoritas, pues que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar. Por eso yo le decía que el carácter sí nos permite moldear el temperamento. Es cierto que la formación en gran parte corresponde a los profesores y de ahí la importancia que tiene la relación de estos con los padres de cada alumno, pero donde verdaderamente se forja el carácter y el modo de ser de cada persona es en el seno de la familia y desde la más tierna infancia, es decir, la primera escuela es en casa. Papá y mamá claramente pues nos conocen, saben cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro temperamento, pero también depende del seno familiar, el carácter que nosotros vayamos adquiriendo, es decir, la forma que nosotros nos vamos a ir desenvolviendo, la personalidad que nosotros vamos a ir adaptando, cómo nosotros nos vamos a desarrollar como personas, esto va a depender de casa. En casa se nos enseñan valores, valores cristianos, valores morales, se nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo, y ahí es donde forman en nosotros un carácter, es decir, una personalidad, y esta personalidad pues, nos va a permitir afrontar las diversas situaciones conforme se nos vayan presentando, con amigos, en trabajo, con familia, en los estudios, es decir, en los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos encontramos, ¿cuál va a ser la reacción que nosotros vamos a tener ante las situaciones? La primera escuela es casa y luego la responsabilidad recae en los educadores o en los formadores en el ámbito académico y cuál es el aporte que nosotros vamos a dar como intelectuales. Dice, son los padres los que han de conocer a fondo el carácter y temperamento de cada uno de sus hijos para saber tratar a cada uno como se debe. Aunque el aire de familia sea el mismo y las costumbres idénticas, cada hijo es diferente, tiene su propia personalidad o los elementos condicionantes y accidentales para ir forjando. Entonces, yo no sé si usted ha escuchado ese famoso verso que dice que ni los 5 dedos de la mano se parecen, mucho menos los hijos, ¿verdad? Entonces, aunque son de un mismo miembro, no se parecen. Y eso es lo que nos dice acá, ¿verdad? Yo no sé usted, por ejemplo, yo soy de una familia muy numerosa, somos 9 hermanos, papá y mamá, y todos somos muy diferentes. No solo a los rasgos físicos, sino también a los rasgos de temperamento. Hay algunos que son más dóciles, otros son más tranquilos, algunos otros somos más explosivos,
Algunos otros pues son más bromistas, les causa gracia todo. Entonces hay diferentes tipos de temperamentos. Claramente pues sabemos que papá y mamá nos conocen mejor que nadie, pero también el carácter de nosotros pues también ha ido siendo moldeado a través de las diversas situaciones que hemos tenido que afrontar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este párrafo, ¿verdad? Que no todas las personas vamos a ser iguales, aunque así seamos de una misma familia. Es labor primordial de los padres saber descubrir estos rasgos para estimular o corregir lo que sea necesario y conveniente. A un niño le puede ser mucho más fácil adquirir ciertos hábitos y cortar otros cuando están aún en germen, que tratar de hacerlo pasado el tiempo en la edad adulta, una vez arraigados. La formación del carácter, modo de ser de cada hijo es una encantadora labor de artesanía vivida día a día. Es decir, que de pequeño, desde que vamos en nuestro desarrollo y crecimiento, pues papá y mamá nos van inculcando entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero si a una persona no se le ha hecho una corrección desde su infancia, no se le ha enseñado lo que es bueno, lo que es malo, no se le han privado de ciertas actitudes que causan daño, cuando es adulta, difícilmente vamos a poder controlar esos rasgos o características en las personas. Es muy importante entonces que aprendamos nosotros que tenemos un carácter, que ese carácter nos va a permitir afrontar las diversas situaciones y que es la manera en que nosotros reaccionamos ante la adversidad, ante el crecimiento, ante el bienestar, ante las diversas posturas y personalidades que vamos a conocer. Y muy importante que nosotros sepamos que así como nosotros tenemos un temperamento y que lo moldeamos a través de nuestro carácter, también las demás personas. Y al momento de sociabilizar, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a veces congeniamos y otras veces no con algunas personas, no llegamos como a encajar. Y esto no quiere decir que las personas sean malas o que nosotros seamos malos, simplemente nuestro temperamento muchas veces es el mismo y por eso tendemos a chocar o tendemos a tener ciertas negativas o como ciertas reacciones de distancia con estas personas porque no llegamos a congeniar, pero muchas veces pues, tenemos que dominar nuestro temperamento y aprender que nuestro carácter nos va a permitir tener buenas relaciones sociales en el trabajo, en la familia, con los amigos o en cualquier ámbito o espacio en el cual nosotros nos encontremos. Con esto concluimos la parte 2 de la guía de estudio número 1, que nos hablaba de la sociabilidad, la amistad, el temperamento y el carácter. Recuerde, usted tiene acceso al link de la guía de estudio y bien a las clases grabadas para poder repasar, ¿verdad? Y si tuviera alguna duda, pues esclarecerla a través de esta.